Bueno, no sé, Emilio, ¿querés presentar vos? Hoy van a presentar el equipo del doctor Emilio Dodds, Agustina Palacio, Danco Araya Cádiz, que es tu fellow actual, y Estefi Olivera Plata. Y Danco Araya de Chile, que ya ha presentado, va a estar acá con nosotros hasta fin de año y nos va a ilustrar con dos lindos casitos. Hola, que tengan todo muy buen día. Voy a empezar entonces la presentación. Nuestro primer caso es de una mujer de 56 años. Ella tiene diabetes tipo 2 de hace 6 años, usa metformina y refiere que 3 meses antes de la consulta empezó con fotopsias y con miodesopsia. Consultó, le dicen que era por la edad, parece un emprendimiento del vitrio. 2 meses después refiere de visión borrosa con ojo rojo, consulta, le indican que tiene una conjuntivitis y usa antibióticos. Y por supuesto no se le pasa y vuelve a consultar y ahí le dicen que tiene uveitis. Ya en su tercera consulta a 2 meses de inicio del cuadro. Y entonces cuando llega con nosotros ya lleva 3 meses de la sintomatología en su ojo izquierdo. Llega con una visión algo reducida en ese ojo, 7 décimas, la presión alta en 28, y si se fijan en polo anterior tiene una inflamación con un Tyndall de 3 cruces, una uveitis no granulomatosa hipertensiva. Y en el fondo de ojo de su ojo derecho está normal, y en el ojo izquierdo me gustaría saber si alguien se anima a describir lo que estamos viendo acá. Bueno, se ve turbidez vítrea como primera impresión, un foco blanquecino que parece una retinitis. Así es. Y se ven los vasos como envainados, ¿no? Claro. Entonces tenemos esta vitritis que fue escrita en 3 cruces, tenemos este vasculitis tipo Frosted Branch que se ve acá, se ve hacia el foco, se ve hacia acá abajo y también se ve hacia temporal, hacia el otro extremo, si se fijan acá. Claro, la papila también se ve borde difuso y se ve este foco de retinitis activo importante a superonasal. Y otro hallazgo muy relevante son estos precipitados que están en la hialoides posterior, que se llaman precipitados hialoides posteriores, que apuntan a un cuadro infeccioso y es muy, muy característico de este cuadro clínico que es la toxoplasmosis ocular. O sea, cuando uno lo ve, va de inmediato a pensar en toxoplasmosis, todos esos puntitos que están ahí en la hialoides posterior. Entonces se inicia el tratamiento con Bactrim Forte, se inicia además corticoides orales y TOLF. A la semana la paciente la verdad es que la presión se normaliza solamente con uso de corticoides y la visión más o menos estable. Por lo anterior la inflamación baja a 1 cruz y la vitritis baja de 3 cruces a 2 cruces. Se continúa en la terapia y llega a las 3 semanas entonces sin inflamación en polo anterior y con una IgG para toxoplasmosis positiva. Aquí tenemos el fondo de ojo, si se fijan tiene aquí menos vitritis, hay menos precipitado, hay menos vasculitis y el foco ya se ha ido delimitando en sus bordes, pero continúa activo. Entonces, debido a que desde la tercera semana, no hay una mejoría, se decide cambiar Bactrim por Daraprim y acitromicina. Control. Al control sigue más o menos la visión entre 0,6 y 0,7, no ha cambiado, y la verdad es que el fondo de ojo no varía en este mes y medio de tratamiento. Si bien es cierto, al inicio mejoró, los corticoides se usaron por plazos cortos, igual que siempre, 3 semanas, y la verdad es que la lesión se estancó. Entonces, aquí tenemos la autofluorescencia, se fijan en los bordes, ya se empieza a ver la curación de la lesión, pero aún así sigue activa en el centro. Así que se dobla la dosis de la terapia y se inyecta de manera intravítrea clindamás dexa y se hace cada 2 semanas. Tenemos el control post tercera inyección, en el que vemos que los bordes están más inactivos que antes. Y tenemos aquí la lesión en la que también se ve más inactiva, pero sigue estando el centro activo. Así que esta historia continúa. Y el segundo caso es una mujer de 18 años, ella no tiene enfermedades, mosca flotante de hace 4 meses, le dicen que tiene toxoplasmosis, pero no recibe terapia por distintos motivos. Refiere que tiene una mascota de gato
y una visión en 10 décimas en sus dos ojos, y actualmente ya ni siquiera tiene las mioesopsia. El fondo de ojo, entonces, ¿alguien quiere describir este fondo de ojo? Bastante típico. Y se ve la cicatriz y después aparecería un foco nuevo superior a la papila, ¿no? Claro, la cicatriz está acá, como tú bien Sí. describes, y un poco hacia abajo, superior a la papila, se ve este foco de retinitis y algo de vitritis ahí, pero muy, muy localizado. Entonces vemos la autofluorescencia y vemos ya el foco antiguo que está todo hipoautofluorescente y por lo tanto cicatrizado, y este foco nuevo que tiene un moteado de hiper-hipo y que nos habla de que está en proceso de curación. Por lo tanto, el manejo en este caso fue observar, se indicaron análisis porque no tenía, y control pendiente. Entonces, la idea de mostrar estos dos casos es para hacerse la pregunta si es que en realidad hay distintos tipos de toxoplasmosis. Sabemos todos que las infecciones, la severidad depende, por un lado, del huésped, por otra parte, del patógeno y del ambiente. Entonces, en el caso de la toxoplasmosis, hay una diferencia muy marcada según el área geográfica donde vivan las personas, y esto parece ser que depende de las cepas. Entonces, se ha buscado y se han descrito en la actualidad 4 tipos de cepas. La cepa tipo 1, la 2, la 3 y la 4, que es la típica. Y la que nosotros al parecer tenemos en Latinoamérica es la tipo 1 y la tipo 2 y la tipo atípica. Esto se ha descrito en Brasil y en Colombia, en Guyana Francesa también. Y podríamos pensar que son las cepas que encontramos aquí en Argentina, que serían cepas más agresivas, versus la cepa tipo 2, que es la cepa que se encuentra en Europa Occidental y en Estados Unidos, y esa cepa sería menos agresiva, tendría que ser lesiones más pequeñas y más autolimitadas. Y esto se produce porque hay una respuesta inmunológica cuando tenemos al parásito, que es una respuesta de tipo celular, en la que la comandan los linfocitos TCD4, y hay una expansión clonal, existe un aumento de células tipo natural killer, tipo macrófago, mucha interleuquina. Y por supuesto esto tiene que estar con una regulación especial a nivel ocular, es distinto como a nivel sistémico, porque a nivel ocular debe haber una serie de moléculas que hagan que este proceso inflamatorio no sea exacerbado para que no se dañe la visión. Entonces, de manera muy explicativa, les voy a mostrar quién comanda todo este armamento de guerra, y el general de esta guerra es la célula T-helper número 17, que se llama así T-helper 17 debido a que produce interleuquina 17. Entonces, esta T-helper lo que hace es traer su batallón de ataque, trae un montón de células que producen citoquinas que son proinflamatorias y quiere destruir al patógeno, que es el parásito. Lo hace también para bacterias típicas como la micobacteria, lo hace igual para los hongos. Es una respuesta distinta a la que se monta con un virus, por ejemplo, es distinto. Entonces, lo que quiere es destruir. Y lo importante es que se genere un balance entre el control del parásito y la destrucción de nuestro tejido para que no perdamos la función visual. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega esta toxoplasmosis, llega a nivel sanguíneo y llega a los capilares retinianos, y sabemos que de los capilares retinianos pasa a la retina. Hay distintas teorías, hay una que dice que pasa a través de un linfocito y entra a la retina, y otra que dice que pasa a través, y hay otra que dice que entra al endotelio y luego pasa. Cualquiera sea su forma, lo primero que hace es llegar a la retina interna. Por eso se parte con una retinitis. Y esta retinitis es la que luego desencadena la inflamación de la coroide. Y eso se produce porque esta célula, o sea, este parásito, induce una activación con ciertas moléculas que no se está muy seguro, pero activa principalmente a la T-helper 17, y esta produce interleuquina 17 entre otras interleuquinas, y lo que hace entonces es desencadenar una respuesta inflamatoria. Y lo que haría es alterar la permeabilidad de la Stein Junction a nivel del epitelio pigmentario, entonces pierde su capacidad de barrera y llega a una célula y múltiples células que son inflamatorias, como les nombraba, los natural killer y los macrófagos. Entonces activa el sistema monocito macrófago, y ellos son los que llegan a destruir a este germen y a su paso a destruir la retina y generar las lesiones retinocoroideas que vemos típicamente, la vitritis y la vasculitis. Y además de eso, entonces se ha estudiado no solamente la respuesta inflamatoria, sino que cuáles son los gérmenes. Y en este estudio, que es bastante interesante, un estudio bien largo, que está a cargo de la doctora de la Torre, que es de Colombia, se hizo una revisión de los pacientes con retinocoroiditis toxoplásmica. Se vio pacientes tanto de Francia,
como contraparte europea y de Colombia. Entonces se analizó los síntomas que tenían y se vio que los pacientes que estaban a nivel de Colombia tenían estas cepas más agresivas, ¿cierto? Que aquí le pusieron un dibujito bien bonito como de pirata, y esta cepa más agresiva sería principalmente la tipo 1, que también está descrito como la cepa más agresiva, la tipo 3 y la típica. Pero la que ellos más encontraron, que en realidad fueron 2 pacientes, era la tipo 1. Y esta cepa, como característica que se descubrió previamente a este estudio, es que lo que hicieron fue tomar esta cepa y ver qué es lo que hacían. Entonces tomaron ratones, que son ratones knockout, en el que le eliminaron la producción del TGRP17, que es el que comanda la respuesta inflamatoria, y vieron qué es lo que sucedía. Entonces se produjo que estos ratones empezaron a morir cuando les colocaban un toxoplasma. Si les colocaban el toxoplasma tipo 1, los ratones morían. Si le colocaban un tipo 3, los ratones morían. Si colocaban un tipo 2, el ratón sobrevivía. Entonces ahí empezaron a sospechar que en realidad esta cepa era más agresiva. Y ella lo que hizo fue buscar cuál era la cepa que estaban en sus pacientes. Si bien es cierto, no eran tantos pacientes, eran 15 pacientes, de todos ellos costó bastante aislar la cepa y solo lo pudieron hacer en 2 pacientes. ¿Por qué? Porque la cantidad de parásitos es muy pequeño y resultaba muy complejo. Pero pudieron encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, en los retinocoriditis de los pacientes colombianos, la cantidad de parásitos en cámara anterior era en promedio 5 por 100 microlitros, versus en Francia, que era menos de 1 por 100 microlitros. Encontraron que había más inflamación, promedio 3 cruces, versus los franceses menos de 1 cruz. Encontraron que había una mayor tendencia a compromiso macular en la cepa latinoamericana versus la cepa francesa, y había una tendencia a no limitarse versus la cepa francesa, que tendían a ser limitadas. Entonces la explicación que ellos dan es por la interleuquina. Dicen que al parecer esta interleuquina que ellos midieron en este estudio, que son la interleuquina 2, la interleuquina 10, el interferón gamma, que recordamos el interferón gamma porque también se produce en la tuberculosis, y el que nosotros medimos con lo IGRA, como el cuantiferón, están en menor porcentaje, porque este interferón gamma sería el encargado de controlar la proliferación del parásito, versus la interleuquina 100 y el TNF-alfa, la interleuquina 6 y el TNF-alfa, que lo que hacen es producir necrosis tisular. Entonces estaría aumentada la necrosis y estaría disminuida el control de la replicación del parásito. En cambio, en estas cepas que son de menor virulencia, que son las cepas tipo 2, que se ven más en Europa y en Estados Unidos, habría un balance de mejor calidad, en el que el interferón gamma estaría aumentado, en el que la interleuquina 6 y el TNF-alfa estaría disminuido. Entonces el parásito se replica hasta un cierto punto. Y eso nos explicaría que tengamos entonces una infección claramente más grave en Latinoamérica. Si nosotros lo comparamos con Europa y Estados Unidos, tenemos esta cepa tipo 2, aumenta el TGLPR17, el TGLPR1, y se producen estas interleuquinas como el interferón gamma, que lo que hace es limitar la proliferación del parásito, y la interleuquina 17, que evita que haya una necrosis exagerada. Entonces se produce un cuadro, en su mayoría o de un número importante, autolimitado, versus las cepas latinoamericanas, en donde tenemos la cepa tipo 1, la cepa tipo 3 y la cepa típica, en la que se produciría un aumento, pero muy escaso, del TGLPR17 y el TGLPR1, con aumento escaso del interferón gamma y de la interleuquina 17, con una sobreexpresión del TNF-alfa y de la interleuquina 6, y eso haría entonces que el parásito prolifere de manera descontrolada y generando una necrosis también descontrolada, con cuadros que son más severos y con vitritis más intensa y con la tendencia a no autolimitarse. Entonces, como conclusión, podemos decir que en Sudamérica, si tomamos como representante a Brasil y a Colombia, tenemos cepas que son más agresivas, que tienen cuadros inflamatorios más graves, que tienen más predilección por el polo posterior, que no se autolimitan en su mayoría y que tienen inflamaciones más acentuadas, versus los toxoplasmosis que están en Europa, que son cuadros más leves, con menos predilección por la mácula, menos inflamación, tendencia a autolimitarse. Entonces podemos pensar que la primer paciente, si bien es cierto, era una paciente con factores de riesgo, era diabética, uno podría pensar que es una cosa del huésped, pero es algo que se repite de manera estereotipada dentro de los pacientes que vemos a diario, y que en realidad la mayor explicación, más allá del huésped, podría ser la cepa, versus la otra paciente que tuvo un cuadro mucho más leve, una paciente joven, sin factores de riesgo, pero de nuevo, es una cosa rara. Los pacientes pueden aquí tener
ningún factor de riesgo y aún así tener enfermedades que pueden estar 6 meses sin terapia y sigue el foco activo y sigue la inflamación. Así que tendemos a pensar que tal vez el gatito que tenía la paciente joven era un gato europeo. Gato importado. Yo Un gato importado. quiero hacerte una pregunta, Danko, porque está buenísima la presentación que haces y nos explicas cómo estas diferencias entre cepas. ¿Mencionan algo también sobre la diferente sensibilidad a la antibiótico-terapia? Porque esto, digamos, hablando de las afecciones que no tratamos, ver cómo es el curso. Algunas se autolimitan, otras no. Mi perro va a ladrar ahora. Bueno, y digo, hay diferencias también entre la sensibilidad a los antibióticos, porque eso a veces lo vemos, que le estamos dando con todo lo que tenemos y así todo tardan un montón en curarse. Sí, la verdad es que no encontré, pero No, es no lo muy mencionan, probable. ¿no? Yo tampoco No, recuerdo que hubiera, pero bueno, hace no, mucho que no busco. Se menciona en no, la literatura de encefalitis por toxo, Ujú. que ya se sabe, como estos son por biopsia, los diagnósticos en general, ya se sabe que hay un 10% de los pacientes que nunca responden al tratamiento. Entonces, hace ya un tiempo que se viene estudiando ver si es resistencia a los antibióticos o es otro factor. Pero todavía no queda claro. Hay algunas publicaciones de resistencia a la pirimetamina, algunas publicaciones de resistencia a la sulfa, pero no es tan claro tampoco, ni el mecanismo, ni por qué la resistencia. Pero bueno, ahora nos está pasando eso, que hay pacientes que nosotros, no sé, le damos Bactrim, como esta primera paciente presenta Danko, que otros se curan perfecto con Bactrim, y esta nada. Le pasamos a la pirimetamina y sulfa, le duplicamos la dosis de pirimetamina y sulfa y tampoco pasa nada. Entonces, la verdad que para mí sigue siendo medio misterioso esto. Hemos tratado de aislar las cepas en el Instituto Malbrán, hemos mandado muestras de vitrio con repleto de bichos y nunca han podido descubrirlo. Y lo inoculan en ratones y no sé qué, pero no sé. Me gustaría tener el laboratorio que tiene Alejandra de la Torre para poder tener resultados de tantas vitrectomías de tipos resistentes y que no podemos tenerlo. Así que tenemos muchas dudas. Lo que sí sabemos es que los casos de esos resistentes, la alternativa es hacerle clinda intravítrea además del tratamiento sistémico. Si con eso no responde, le podemos hacer láser si hay buena visibilidad, además de la clinda. Y si no hay buena visibilidad, muchos terminan curándose haciéndole vitrectomía y láser sobre la lesión. Pero claro, tienen que ser lesiones periféricas, porque si no, no le puedes hacer láser. Pero bueno, esa es la manera con que se curan. Gracias. Bueno, seguimos avanzando por el tiempo. Tefi, sorprendenos. Bueno, yo les voy a presentar un caso que vi en el hospital. Se trata de un varón de 46 años que consulta por disminución de la visión. En realidad me lo deriva reumato porque le había bajado la visión. Era un paciente con lupus, con obesidad, extravalquista, EPOC, fibrosis pulmonar y requerimiento de oxígeno, y además tenía insuficiencia renal. Como medicaciones recibía atorvastatina, enalapril, furosemida, hidroxicloroquina y prednisona, todo esto por sus enfermedades de base. Cuando yo lo veo, la agudeza visual era de 20-40 en el ojo derecho y de 20-25 en el izquierdo. En la biomicroscopía no habían signos de inflamación. Lo único que tenía era una catarata subcapsular posterior, pero ninguno de los dos ojos llegaba a eje. Era bastante sutil. La presión era normal y en el fondo de ojo veíamos esto. No sé si alguien nota algo, si quieren describir la imagen. Yo la veo como medio pixelada, pero parecen como unos exudados en el ojo derecho, ¿no? Puede ser sí, mi ¿y un internet. derro allá en el derecho? Acá, sí, en el ojo derecho hay toda una Se área más delimita. pálida. Y en el ojo izquierdo también tiene un puntito como un exudado Tiene- cerca de la fobia. Sí, yo cuando lo veía en el fondo de ojo se veía más, parecía como si fuera la alteración del EPR, ¿viste? Que se ve bien subretinal.
en los dos ojos, y lo que me llamaba la atención era en el ojo derecho este líquido subretinal que se veía. Le hice autofluorescencia en el ojo izquierdo. Y tenía hipertensión, ¿no, Steffi? También tiene los vasitos. Tenía un poco de sí. hipertensión, pero no muy, muy descontrolada. Estaba bastante controlada la presión arterial, tiene los vasitos un poquito como más tortuosos. Y en la autofluorescencia, bueno, se ve en el ojo derecho un área de hiperautofluorescencia. Tenía algunos puntitos hiperautofluorescentes, además, que coincidían con ese puntillado amarillento que veíamos. Y en el izquierdo es muy sutil, pero había un área de hiperautofluorescencia que descendía como un tracto descendente, que si están a oscuras se ve mejor la imagen que por ahí ahora. Y cuando le hago los CT, en la mácula tenía líquido subretinal en el ojo derecho. A nivel de la fobia del ojo izquierdo no había líquido, por eso también tenía mejor visión en este ojo, pero en los cortes inferiores veíamos un poquito de líquido subretinal. Con estas características, ¿alguien me quiere decir a qué diagnóstico podríamos llegar? Yo lo que pensé en este caso era por lo menos una coroidopatía. A mí lo que me daba mucha duda en este paciente es si podía ser una coroidopatía serosa central o si podía tener que ver con su enfermedad lúpica de base, y la verdad que no tenía mucha idea. Para ponerlos un poco en contexto, este paciente yo lo veo en mayo de este año, y a fines del 2021, noviembre, diciembre, a él lo internan, previamente supuestamente sano. Lo internan porque se descompensa, tenía un derrame pleural, anemia, recibió transfusiones, insuficiencia renal, hizo todo eso hacía 4 o 5 meses que yo lo estaba viendo, y hacía un par de meses que había debutado con todo esto. Entonces ahí hacen el diagnóstico de lupus. Entonces mi duda era si esto podía tener con su enfermedad activa o no. Entonces lo que hice fue ir a leer un poco, porque la verdad que no tenía ni idea, nunca había visto una coroidopatía por lupus. Lo que encontré en la literatura es que las manifestaciones oculares por el lupus, lo más frecuente lejos, es la queratoconjuntivitis zika. Y como segundo en frecuencia es el compromiso renal, retinal, que lo más frecuente es que se vea como una microangiopatía, como una retinopatía diabética, pero también hay trastornos vasoclusivos y vasculitis retiniana. Y después, otras anomalías que pueden aparecer, pueden ser en el párpado, en los anexos oculares, puede tener iridociclitis, coroidopatía y neuropatía óptica, están descritos como bastante menos frecuentes. Entonces la coroidopatía lúpica, la verdad es que es bastante rara. Hay descriptos menos de 60 pacientes reportados desde el 1977 ahora. Generalmente está asociada con una enfermedad altamente activa, o sea, son pacientes que además tienen vasculitis del sistema nervioso central, o una nefropatía, o una hipertensión no controlada. Y puede presentarse independiente o junto con una retinopatía lúpica. Entonces, el tema de la hipertensión no controlada es un factor bastante confusor también, porque se puede ver bastante similar a la retinopatía lúpica, con exudados, hemorragias y además alguna alteración en la coroides. Y es un marcador de alta actividad de la enfermedad. Entonces encontré este artículo de Guyen del 2000, donde lo que hicieron fue reportar 2 casos y además juntaron los 25 casos que habían reportado en la literatura, y la mayoría de los pacientes tenían lupus al momento de la aparición de la coroidopatía. También se han reportado algunos que pueden haber iniciado antes con la coroidopatía y después llegan al diagnóstico de lupus. La edad media es de 35 años, y esto tiene que ver mucho de los datos epidemiológicos con la edad de presentación de la enfermedad sistémica. El 64% de los pacientes presentaban dentro de todo una buena visión, 20/40 o mejor, y fue bilateral en el 68% de los casos. Ahora en 2022 se publicó un reporte de caso, y lo que hicieron
fue hacer una revisión de toda la bibliografía también de los casos que habían sido reportados, y encontraron 56 casos en total, y más o menos los datos y los porcentajes son exactamente los mismos. Con respecto a las manifestaciones sistémicas asociadas a la coreidopatía, tenemos la nefritis lúpica o algún tipo de nefropatía. Nuestro paciente tenía una nefritis membranosa clase 5 cuando le hicieron una biopsia cuando estuvo internado. Además pueden tener hipertensión, que es un factor confusor como ya les comenté, en el 54% de los casos, lupus vasculitis del sistema nervioso central, y también trastornos hematológicos. Y como manifestaciones oculares, lo más frecuente que se observa son desprendimientos serosos que pueden ser únicos o múltiples, exudativos de la retina. Pueden haber desprendimientos de la retina neurosensorial, desprendimiento del epitelio pigmentario. Se ha reportado que acá en este listado no está isquemia de la coroides, e incluso hay un paciente que se reportó con un glaucoma agudo por ángulo cerrado por una efusión uveal. Y estos son algunos ejemplos que encontré como para ver cómo se ve la coreidopatía lúpica. Este es un paciente que es publicado, que se parece bastante al que les estoy mostrando, no se ve demasiado en la foto color, por ahí un poco más pálido a nivel macular por el desprendimiento seroso. Este otro paciente que le hacen una angiografía, y fíjense que se ven múltiples desprendimientos serosos, y además estos puntitos hiperfluorescentes, que si uno ve esta angiografía, podría confundirla con otra uveitis en caso de que sea bilateral. No sé si a alguno le suena que tengan desprendimientos múltiples. Podría confundirse, por ejemplo, con la angiografía de un Burko-Yanagi Arada. Y en este caso, esta publicación lo que hicieron fue mostrar el seguimiento por OCT, cómo con la inmunosupresión fue mejorando a las 2 semanas, al mes o a los 2 meses, y al año y medio ya había curado la coreidopatía. Y también se reporta como isquemia de la coroides, fíjense toda esta área más pálida suprarretinal, que se condice con la falta de flujo que hay en la coroides en la angiografía. Entonces, como diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, la coreidopatía serosa central es uno, la retinopatía hipertensiva, un poco Yanagi Arada podría ser si uno ve este tipo de DDRs exudativos múltiples, y trastornos hematológicos. Entonces, para volver un poquito al caso, esto en mayo del 2022, el paciente con esta visión y con el desprendimiento seroso, al interrogatorio, cuando le volvías a preguntar cuándo le bajó la visión, él no lo asociaba con su peor momento de enfermedad, que fue cuando lo internaron, sino más bien cuando le dan el alta luego de que le instauran el tratamiento con corticoides a altas dosis. Y además, hablando con los reumatólogos y entendiendo que la coreidopatía lúpica se vería en un contexto de una enfermedad lúpica activa, los reumatólogos me dicen que en realidad él estaba con su enfermedad de base bastante controlada, y de hecho estaban haciendo el descenso paulatino de corticoides, por lo cual se decide darle un poquito más rápido y retirarle de todo el corticoide, y con eso cura. Entonces, no era una coreidopatía lúpica, era una coroiditis serosa central, probablemente causada por los corticoides. La visión en agosto del 2022 era de 20/20 en ambos ojos, y ya no tenía líquido suprarretinal en ninguno de los dos ojos. Entonces, como conclusión, bueno, saber que de lo que no es también se aprende, ¿no? Y que el interrogatorio, como siempre, es fundamental, porque el paciente era bastante lúcido y te decía bastante bien cuándo le había bajado la visión. Pensar siempre en lo más prevalente, que por lejos una coroiditis serosa central es mucho más frecuente. El contexto clínico del paciente, que no condecía, en este caso estaba estable, entonces uno podría suponer que no tenía que ver con su enfermedad de base. Y la buena comunicación con los reumatólogos, que son los que realmente me dijeron que estaba bastante bien, entonces pudimos decidir seguir con la retirada de los corticoides. Estas son las referencias. Gracias. Para mí... Estefi, Sí, dale vos. no,
siempre la doctora Menéndez Padrón presenta un caso que es de coroiditis lúpica, como bien decís, era una paciente totalmente descontrolada, con tratamiento mal, y tenía un gran DR seroso que responde cuando le controlan la enfermedad. Entonces está bueno eso de decir, bueno, es mucho más frecuente la central serosa, será o no, pero bueno, tiene que ver mucho con el contexto del paciente. Y la otra cosa es que en su momento habíamos hablado, no me acuerdo en qué momento, de que antes no se conocía tanto de la coroiditis central serosa, entonces antes del 2000 casi todo era, pensaban que era coroidopatía lúpica, inclusive en los artículos que uno lee, cuando hay DR seroso piensan que es coroidopatía lúpica. A partir del 2000, que se empieza a conocer un poco más de la enfermedad, se empieza a dar cuenta de que hay que distinguirlos y que es bastante más raro la coroidopatía lúpica y que es bastante más frecuente la central serosa, sobre todo en un paciente que le están dando corticoides a altas dosis. Así que, bueno. Y además en el artículo ese del 2022 ellos hacen una revisión de casos y algunos casos que están publicados como coroidopatía lúpica ellos los descartan porque en realidad era bastante dudoso, entonces está bastante buena esa revisión y sin embargo más o menos las frecuencias de presentación son bastante parecidas. Una observación que me parece interesante justamente por los diagnósticos diferenciales que nombran acá, es la cantidad de casos que vienen diagnosticados y tratados como central serosa cuando solamente le han hecho una OCT. Nadie les miró el fondo de ojo, nadie los interrogó, nadie le hizo nada. Le diagnostican y le dan epleronona, le hacen Avastin, le dan gotitas o lo que fuera, lo mandan al psiquiatra. Y yo he visto un montón, pero es sorprendente la proporción de tumores pequeños que vienen diagnosticados como central serosa como primera instancia. Y me imagino que en uveitis pasará lo mismo. Entonces, hacer un diagnóstico de central serosa sin hacer un fondo de ojo, sin hacer un interrogatorio, debería ser por descarte. ¿Ah? Más todavía con el tema de que muchos de esos pacientes están relacionados con corticoides. Es lo mismo que pasa con la degeneración macular relacionada a la edad, que uno mira el OCT y le empiezan a dar inyecciones solamente con un OCT, ¿no? Que ya sabemos que no es suficiente un OCT para hacer un diagnóstico de nada. Estefi, ¿podrías colocar la imagen de tu paciente nuevo que quería mostrar? Una cosita que igual ayuda al diagnóstico. Cuando pusiste el caso al inicio. ¿Del fondo de ojo? Sí, mira, si lo puedes agrandar un momento. Esto de acá, lo más probable es que haya sido paquidrusen, si uno lo ve retrospectivamente, se ve el DR seroso, paquidrusen y esa alteración del EPR que es típico de la central serosa. Y si tú lo bajas, en el siguiente, mira, coloca la siguiente imagen. Y ahí, y la que sigue en el OCT también se ven algunos signos de central serosa. Esas alteraciones de fotorreceptores que están en el líquido subretinal se ve un poco elongado. Y si tú ves a nivel de coroides, se ve una desaparición de la coreo capilar y justo a nivel del líquido subretinal con una intensificación de la capa de Haller. Así que esos son signos también que nos ayudan a apuntar que esto en realidad es una central serosa. Y por supuesto la historia de que es bien típica, a mí me parece que en realidad nosotros nos encontramos frente a dos cuadros, uno que es descompensado, que en realidad es una retinopatía hipertensiva o coroidopatía hipertensiva, llámale lúpica o lo que sea, pero es hipertensiva, y el segundo es cuando está con corticoide y hace la central serosa. Y mucho más raro es que tenga una vasculopatía lúpica, que es otro cuadro totalmente distinto. Pero me parece a mí que en realidad uno se mueve en esos tres espectros, o es por los corticoides o es por la presión. Mi comentario acá también es tener mucho cuidado, ¿no? Porque la verdad es que, como decían recién, la mayoría de los casos van a ser central seroides y si uno le da corticoides van a empeorar muchísimo más. Así que tener cuidado. En todo caso, optar por otro agente inmunosupresor y no por un corticoide en caso de dudas. Pero la realidad es que si tiene actividad lúpica, uno debería pensar en lupus, pero si no tiene actividad lúpica, pensar que esto es una central serosa y no darle corticoides porque, créanme, puede empeorar mucho. ¿Sí, vos, Agus? Dale. Ahí voy. Bueno. Continuamos con un hombre de 33 años que empieza con metamorfopsias en su ojo izquierdo hace 3 semanas. No tiene antecedentes sistémicos, no tiene antecedentes oftalmológicos, no tiene ninguna medicación que él tome.
La visión es de 10 décimas del ojo que no refiere ninguna enfermedad y 6 décimas que el ojo que empieza a ver peor. La presión es normal y tiene medios claros. Al fondo de ojo vemos esto. El ojo derecho se ve todo normal. Y no sé si alguien quiere describir el ojo izquierdo. Vemos también que acá como una zona de demarcación, que parecería también, ¿no? Una zona donde hay líquido. Y lo que más llama la atención es esta área de blanquecina, que ahora, bueno, ahora vamos a ver un poquito más. Subretinal, ¿no? Parece, tiene los vasos arriba. ¿Cómo? Subretinal, digo. Parece subretinal, muy bien, Pato, el retinólogo acá. Y con esta imagen es interesante porque hablando de diagnósticos con OCTs, el médico que lo deriva le pide con esta imagen una BDRL y un FTAPS, porque ahora mucha gente describe en la sífilis estos puntos hiperreflectivos, ¿no? Entonces el chico venía aterrado, pensando que tenía sífilis, me decía, pero yo tengo una pareja estable, ¿cómo puede ser? No tenía todavía el resultado, ¿no? Y acá vemos, como bien dice Pato, que había este tejido subretinal. Entonces, bueno, tiene pedido la de BDRL-FTAPS, como les digo, por la OCT, por esos puntos hiperreflectivos, le habían dicho que posiblemente tenía sífilis. ¿Ustedes pedirían algo más? ¿Harían algún otro estudio? Una RFG. Yo lo que Una hice, bueno, angiografía. le hicimos, perfecto, una RFG. Bueno, trae la BDRL y la FTAPS no reactiva, el paciente respira, estaba todo bien. Y lo que vemos, ven acá esta zona de fibrina subretinal, como bien decía Pato, y como pueden ver en el centro de esta zona hay esta filtración que aumenta en los tiempos tardíos. Y esto, siguiendo un poco el tema de Steffi, es también una central serosa, pero es un tipo de central serosa que se llama central serosa fibrinoide, que con Emilio vimos varios casos y debido a eso hicimos un trabajo que ahora, el plan de tratamiento es hacerle láser sobre el punto de filtración. Les debo la foto del láser porque todavía no se la hicimos, y también una autofluorescencia, porque la verdad es que quisiera ver cómo está el otro ojo, que eso quedó pendiente, porque seguramente alguna alteración del epitelio pigmentario encontremos. Pero bueno, lo bueno de este paciente que, como pueden ver, el punto de filtración está bastante lejos de la fobia, así que es un paciente ideal para tratar con un poquito de láser argón ahí sobre la zona de filtración. Bueno, entonces les quiero mostrar un poquito de esto que presentamos ahí una vez en Arbo y después presentamos este año en CAO, de un estudio retrospectivo que hicimos de 28 ojos de 15 pacientes que son este tipo de central serosa asociada con la fibrina subretinal, y 12 eran varones, como siempre vemos en la central serosa, es bastante más frecuente que sean hombres, la edad media 41 años, y en 8 pacientes que pudimos seguirlos por bastante tiempo. Le quiero mostrar las comorbilidades porque es interesante. 3 pacientes tenían lupus, 2 con falla renal, parecido al paciente de Steffi, uno con poliquistosis renal, otro con una glomerulonefritis que estaba para trasplante, uno con fibrosis retroperitoneal, uno paciente tenía insulinoma y otro que tenía tuberculosis, que fue anecdótico porque venía con el diagnóstico de tuberculosis. Por la enfermedad que tenía. Pero bueno, muchos pacientes con enfermedad renal. Y todos los pacientes que vimos en este estudio tenían focos de fibrina subretinal, eran bilaterales en un 81%, y acá podemos ver un poco cómo eran, ¿no? Tenían esta fibrina, líquido, algunos bastante. Esto es bastante parecido a lo que mostró Steffi. ¿Ves? Acá vemos cómo es la fibrina subretinal. Algunos tienen un foco como nuestro paciente, otros tienen múltiples focos de fibrina. Están estos dark spots, que es como dentro del punto de filtración, podemos ver cómo acá filtrarían y cómo se forma toda la fibrina alrededor de los puntos de filtración. En un 93% tenían estos dark spots, que nuestro paciente lo tenía. Después, bueno, un desprendimiento. Perdón mi ignorancia, ¿no? Pero ¿no son cuadros muchísimo más floridos que una central serosa? Como que, mucho más floridos, sí. No hubiera pensado en mi vida en una central serosa viendo eso. Ahora te voy a mostrar que de todos los pacientes que vimos, todos vinieron con otro diagnóstico.
que eso es lo interesante, porque o sea, este paciente que vino, que yo lo vi, venía con un diagnóstico de supuesta sífilis. En general lo que vemos mucho es que todos vienen con un diagnóstico diferente, porque bueno, claramente es bastante florido el cuadro. Además, si vienen con este líquido subretinal, vienen con un desprendimiento bulloso, vienen con fibrina. Por eso se los muestro, porque está bueno pensarlo. Muchos vienen con estos infiltrados perivasculares, ¿no? Como si tuviesen una hiperfiltración. Y en un 35% vimos estas bandas subretinales. Acá vemos cómo es el patrón del RFG, muy parecido a lo que yo mostré. Está esta fibrina subretinal, y cuando uno hace el RFG, pueden ver que en el dark spot es por donde filtran los pacientes. Y este ya tiene tanta fibrina que filtra alrededor de esos puntos de fibrina. Y acá les muestro, ¿no? Todos venían con otro diagnóstico. Coroiditis multifocal, BKH, uno con un diagnóstico de DR regmatógeno, tuberculosis, toxoplasmosis, coriidopatía lúpica, una retinitis inespecífica o como una maculopatía. O sea que ya 5 pacientes le habían dado corticoides en la presentación y otros 14 pacientes, como fueron diagnosticados con otra enfermedad, como BKH, como coriidopatía lúpica, se les aumentó la dosis existente de corticoide, lo cual hizo que empeore mucho su cuadro. Por eso lo que decía Emilio, ojo, cuando tienen un diagnóstico entre coriidopatía lúpica y central serosa, por ahí buscar otra manera de inmunosuprimir al paciente, porque si uno le da más corticoide, posiblemente si es una central serosa, lo empeore al paciente. Y en uno de estos pacientes que tenía lupus, Emilio, como no terminaba de curar, y le hizo una vitrectomía, y le sacó esa fibrina subretinal, la estudió, y solamente nos dice que es un éxodo fibrinoso con estructuras cristalinas, ¿no? Pero bueno, interesante cómo hasta sacamos ese tejido que era bastante denso. Así que, como para recordar, la fibrina subretinal es una manifestación rara de la central serosa, pero hay que pensarla, es un diagnóstico desafiante. El tratamiento con corticoides, como todas las centrales serosas, va a empeorar la enfermedad. Hay que discontinuar el corticoide y el pronóstico es reservado porque es un cuadro mucho más florido, y lo que vimos que los pacientes con enfermedad renal en general pueden tener peor pronóstico, porque todos los pacientes nuestros que tenían enfermedad renal terminaban con peor visión que los pacientes por ahí, como en este que estoy mostrando yo, que es un paciente hombre, joven, con una central serosa fibrinoide, pero bastante menos florida que los otros casos que le mostré. Y Agus, Sí. ¿tienen algún tratamiento lógico quitando el caso este que le harías láser? ¿O simplemente decís, esperamos? Es lo mismo que la central serosa, es muy difícil de tratar. En general en este paciente, por ejemplo, que estoy mostrando acá, hicimos láser, le hicimos también en su momento Avastin, porque tenía como un líquido que no podíamos terminar de resolver, y le hicimos eplerenona. Le hicimos todo, y anduvo re bien este paciente, pero hay otros pacientes que andan mal. Es como la central serosa, no tenemos un tratamiento que sepamos que funcione. Sabemos que lo que mejor funciona para empezar es sacar el corticoide. Después, si uno puede hacerle láser en la zona de filtración, es lo mejor es ideal. Y bueno, y después acá no tenemos el Visudyne, que a veces sería bueno intentarlo, por más que Emilio no lo quiere por la historia del Visudyne, es la única opción que tenemos, ¿no? Ahí les muestro cómo se puede ver también el dark spot en nuestra foto. Podríamos Que se ve hacerle acá. TTT también, pero bueno, sin el Visudyne. TTT se podría hacer, es complejo. Casi siempre son lesiones periféricas. No sé si Yo me alguna- acuerdo, había uno que tenía unos urdex adentro del ojo que le tuve que hacer vitrectomía para sacárselo, y en el momento le hice láser en los puntos de filtración donde más mostraba la RFG, que me parece que es clave la RFG en estos casos, y con eso se curó. Así que el láser me parece que es una muy buena opción en estos casos. Sí, yo tengo cero experiencia, pero he escuchado hablar que a uno le hacían TTT con indocianina en dosis muy bajas, cuando son así bien cerca de la fobia. ¿Alguno ha hecho alguna vez? No, yo no. Arturo, ¿lo hiciste alguna vez? No, yo me acuerdo que el TTT con indocianina era una indicación en casos de melanomas amelanóticos, pero después fue una moda bastante intensa alrededor del año 2000, y después ya como que no se habló más del tema.
El tema era cuando no había tejido pigmentado, la indocianina ayudaba a que tome el TTT. Era un poco equivalente al Bisudyne, pero yo creo que Yo sé no hace que mucha diferencia realmente. la idea, por lo menos cuando hablan de hacer hecho en hemangioma, es como que haces menos dosis de TTT o menos intensidad, menos poder, entonces lesionás Sí, menos la retina interna, sería. sí, No sé, pero vos sería viste bueno que hablarlo. nosotros en la gran mayoría de los casos que tratamos de hemangioma, regulándolo, arriesgándonos a hacerle más dosis, la mayoría no hay una verdadera quemadura de los vasos no se cierran. O sea, sí, podría ser un poco mejor, pero no estoy muy seguro que sea diferente. Por lo menos yo no vi nada que te convenza. Bien. Ahí, Emilio, te dejé para que puedas compartir. Ahí comparto. Bueno, yo como soy muy banana lo voy a presentar en inglés. Es que en realidad lo presenté ahora en la academia, esto en la sociedad en Speio. Y el nombre era así, de uveitis drusenoide, porque bueno, van a ver, este era el caso de una mujer de 46 años que venía por una segunda opinión de uveitis en su ojo derecho en octubre del 2020. Había tenido un antecedente de cirugía refractiva, pero no tenía nada que ver con esto. Y ella contaba que hace 10 días estaba viendo borroso el ojo derecho y tenía la presión en 42. Lo primero que hice fue una gonioscopía. No, mentira, ni le miré el ángulo. La visión era de 20-100 en el ojo derecho y 20-20 en el izquierdo. La presión seguía en 40 cuando la vi. Y en la lámpara la córnea estaba bien, pero tenía precipitados finos, tenía 3 cruces de células, el iris estaba bien, no había sinequias. Y en el fondo es como que casi no se veía nada, pero el nervio óptico y acá, además de la vitreitis, había como una lesión blanquecina. Entonces, bueno, vivimos en Argentina, tenemos una lesión blanquecina, vitreitis y presión alta, toxo hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, creo que ya estaba con tratamiento para toxo, pero bueno, lo estamos compartiendo con otra persona. Yo le dije, bueno, vamos a pedir serología para toxo, porque no era tampoco que fuera tan típico el caso. Entonces, se pide serología para toxo, sigue con tratamiento en pirimetamina y sulfa, atropina y, bueno, y prednisolona para la inflamación anterior que tenía, que supuestamente eso lo subía la presión. Y a las 6 semanas vuelve y la toxoplasmosis tenía una IgG y una IgM negativas. Entonces, bueno, en estas situaciones, cuando uno tiene IgG y IgM negativa, dice, esto no es toxo, esto es otra cosa. La visión estaba un poquito mejor, tenía menos inflamación, pero la presión seguía en 41, lo cual también es raro para toxo. La toxo, vos le das 3 gotas de corticoides a la toxo y la presión baja. Así que esto no es común que siguiera la presión alta. Y ahora sí podíamos ver mejor adentro del ojo por el efecto de los corticoides, o sea que había tenido una bastante buena respuesta a los corticoides. Pero bueno, eso que está ahí arriba, la verdad es que no es una típica cicatriz de toxo. Hay algunas otras alteraciones acá temporal del epitelio pigmentario, el nervio todavía se veía bastante bien. Pero bueno, entonces la autofluorescencia, esa lesión de ahí arriba, no se veía tampoco como una cicatriz de toxo. Vean dónde estaba acá esas manchas blanquitas que acá prácticamente no se ven, o hay una leve hipoautofluorescencia, pero no muy marcada. Entonces, si no es toxo, ¿qué es esto? Bueno, la paciente nos había contado que ella tenía una nefropatía por IgA, que la había tenido hace años, que ya estaba resuelta. Y entonces, ¿tiene alguna relación esta nefropatía por IgA con esta uveitis rara que tiene esta mujer? La verdad es que en ese momento no tenía la más remota idea. Hoy estoy muy fino, este martes a la mañana. Entonces empecé a buscar y obviamente sí, habían algunas presentaciones de, en este caso, una panuveitis bilateral asociada con nefropatía por IgA, que además tenía estas lesiones drusenoides en la retina, que no se explicaba mucho, pero aparentemente son los mismos depósitos que tiene el glomérulo que están ahí en el
a nivel del epitelio pigmentario. Después hay otro caso de una uveitis unilateral asociada también con la IgA. O sea que hay algunos casos así aislados. Esta describe los depósitos drucenoides, aunque no se ven nada en este caso, pero en estas otras presentaciones se ven cómo hay estos drusen o pseudodrusen asociados con la nefropatía por IgA. O sea, realmente son muy poquitos los casos. Está más descrito la escleritis o epiescleritis como más frecuentemente asociado a esto, pero menos la uveitis. Pero bueno, existe esta asociación entre nefropatía por IgA, uveitis y estos depósitos drucenoides. Bueno, esta paciente requirió tratamiento crónico con baja dosis de corticoides, ahora creo que está con 4 miligramos día por medio y se mantiene perfecto, o sea, no le volvió la uveitis con ese mantenimiento de baja dosis de corticoides, pero con el tiempo de tantos episodios y bueno, la presión nunca pudo controlarse del todo, así que desarrolló catarata y glaucoma, así que lo que hubo que hacer es un procedimiento combinado de ponerle una válvula, hacerle una FACO, hacerle una vitrectomía, todo junto. Por supuesto que me preguntaron cuando lo presenté, hay dos cosas que me preguntaron cuando lo presenté allá en la academia. Bueno, acá ven que el nervio ya tenía una excavación interesante, el vítreo no tenía nada en especial y a ver si esas lesiones drucenoides se movían o algo, no, ahí estaban quietitas. Lo que me preguntaron es primero si le había hecho OCT sobre la lesión. Y lo busqué hoy a la mañana y la verdad que no se veía nada. No sé si la OCT está directamente o se hizo en el momento donde se veía muy turbio. Me parece que se le podría hacer de vuelta ahora para ver si se ve algo. Y la otra cosa me preguntaron si había hecho algo con el vitrio. Dije, sí, hice algo con el vitrio, lo tiré a miércoles. Pero bueno, me dicen que por ahí hubiera sido interesante que lo viera el patólogo. En realidad no sé buscando qué, porque supuestamente, bueno, encontraría células inflamatorias y tampoco tenemos tan patólogo interesado en semejante cosa, pero bueno. Así que las dos cosas que me observaron de la presentación. Bueno, después de la cirugía, su visión se mantuvo bien, la precisión se mantuvo bárbaro y se sigue manteniendo bien con la válvula. Está con 4 millones de vidas alternas, hace 6 meses que está sin inflamación. Esta es la foto del segmento anterior, donde se ve el tubito de la válvula, todo en orden con esta chica, todo tranquilo. Al poco tiempo, en realidad, sí, unos meses después, aparece esta mujer de 39 años que la derivan por una lesión retinal. En realidad no tenía uveitis, no tenía nada, pero en un hallazgo, en una consulta así de control, le encontró una lesión en la retina. La visión era de 20/20, la presión estaba perfecto, la lámpara de hendidura era normal, y en el fondo de ojo tenía estas lesiones. Estas lesiones eran exactamente iguales al paciente anterior. Entonces, me costó un poquito, porque yo decía, estas se parecen a algo, pero no me acuerdo a qué. Y a la siguiente consulta, que vino para control, para ver si habían progresado, obviamente no habían cambiado nada, claro, surge que ella tenía nefropatía por IgA también. Entonces, tenía nefropatía por IgA y tenía las mismas lesiones drucenoides que tenía la otra paciente. Entonces acá se ven que son muy parecidas. Tendríamos que hacerle por ahí. La autofluorescencia tampoco mostraba demasiado. Acá era un poquito de hiperauto, la otra era algo de hipoautofluorescencia. Así que bueno, pero llamativo lo parecido a estas lesiones asociadas con la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger, que parece que es bastante común. Así que sin uveitis, el seguimiento por ahora es muy corto, no hizo ninguna manifestación inflamatoria salvo el compromiso renal. Y un último caso, este hombre de 50 años, que también veía 20/20, pero hacía un mes que tenía el ojo rojo y que no se le iban con las gotas, y lo que yo vi que tenía una epiescleritis y también tenía una nefropatía por IgA. No tenía nada en el fondo de ojo, pero tenía esta epiescleritis, en realidad era nodular, esto después de ponerle gotas para dilatar, con lo cual se blanqueó todo el resto, pero estaba ese nódulo
que no terminaba de irse con las gotas, y las epiescleritis normalmente responden. Pero bueno, epiescleritis nodular en este caso. Así que justo también ahora en la academia, en la reunión de la Sociedad Panamericana de Uveitis, presentaron, yo había presentado esto de IgA y uveitis, y otro presentó lo de IgA y escleritis. Varios casos de escleritis asociados a IgA con aparentemente difícil tratamiento. Difícil tratamiento, pero a los americanos no sé por qué no les gusta poner triamcinolona subconjuntival, le tienen mucho miedo, que para mí es un tratamiento facilísimo, recontra efectivo, que uno en principio debería evitar en los casos de escleritis necrotizante, aunque ya hemos visto casos que han funcionado perfecto con eso por accidente y por opción también. Así que bueno, pero como causa de pensar en la escleritis o la nefropatía por IgA como causa de escleritis también. Así que en resumen de esto, es una rara causa de uveitis, obviamente, tiene muchas presentaciones, pero bueno, los drúsenos, las alteraciones drucenoides en gente joven es un indicio para que nosotros por ahí pensemos en esto, y en general la otra cosa buena es que tiene una muy buena respuesta a los corticoides, por lo menos todos estos casos de uveitis que han sido publicados en la literatura. Sí, casi todo raro, pero bueno. Sí. Del primer caso, sobre todo, es el que más por ahí nos pone a pensar, porque tenés una uveitis hipertensiva, con vitreitis, con focos que no terminás de ver bien, y ahí uno, ¿no? Lo que me acuerdo es que lo primero que pensamos es que puede ser algo infeccioso, es lo que tenemos que descartar, ¿no? Y sin duda, uveitis Eso es lo interesante. hipertensiva con vitreitis y unilateral en una persona joven y por lo demás sana, pues en realidad no estaba con tratamiento para su nefritis, ya le había pasado hace como 10 años. Así que bueno, un diagnóstico diferencial de la famosa toxo. Preguntita. Yo, el último caso, el de la episcleritis, si le pusiste fotorretin y no blanqueó, ¿decidís que es una episcleritis pues no le dolía? ¿O por qué? Está bien, porque no tenía dolor, era bien superficial, no tenía ningún adelgazamiento de la esclera, lo tenía ya hace un tiempito. Podía ser una escleritis nodular también sin dolor, pero la verdad es que al corte con la lámpara de hendidura se veía como muy normal la esclera y muy superficial esto. Y existe también la episcleritis nodular. Igual le hice triamcinolona subconjuntival, así que... Y respondió recontra bien. ¿Tiene algo que ver, o sea, por lo menos en el primer caso no, la nefropatía, cómo está el riñón con la uveitis, o van separados? ¿O la escleritis? ¿Se sabe Sí. algo de eso? No, al final todos estos casos estaban ya resueltas y es como que son dos cosas independientes. Y los casos presentados ahí tampoco tenían relación lineal. Lo único que preguntaban es si habían tenido ahí biopsia, y estos dos casos habían tenido biopsia. O sea que, no, como muchas de las enfermedades sistémicas, no tienen relación con la actividad de la enfermedad. Claro. Bueno, si no hay más preguntas, gracias al equipo, son unos grosos, casos buenísimos, y será hasta el martes que viene. Gracias, chicos. Chao, Están gracias. gordos, dijiste. Gracias.